Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan en el nombre de Jesús? Estamos en vivo y en directo. Espero que estén bien. Después vamos a ver si salimos por Facebook con este mismo video. Por Facebook no, por YouTube. Esto estaba en el Facebook de la Iglesia Plenitud de Dios. Espero que estén bien. Mi nombre es Yamil. El Señor, quise salir en vivo y el Señor me dijo, háblales de la santificación. Y me dijo que buscara en Efesios. Y encontré, en Efesios capítulo 1 ya encontré algo de la santificación. Y lo vamos a ver y vamos a tratar de explicarlo para que se entienda qué es la santificación. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Esperen que estoy en la Reina Valera 1909. Voy a cambiar de versión a la 1960. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ya ahí tenemos que el cargo eclesiástico no lo elige una persona, sino que lo elige Dios, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. O sea, a los que viven en santidad y a los que son fieles a Cristo, que están en Cristo Jesús, porque no dice a Cristo, pero lo han traducido como en Cristo Jesús, ¿no? Que están en la santidad de Cristo, los que obedecen al Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ya ahí hay dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, que están por separado, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dos personas de la Trinidad, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, o sea, que en Jesús. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿para qué nos escogió Dios? ¿Para qué? Y esto es muy interesante porque tiene que ver con algo que estoy viviendo. Muy loco. Me está hablando primero de mi vida, ¿no? Pero eso a nivel personal. Pero ¿para qué Dios escogió a su iglesia? ¿Para qué Dios santificó a su iglesia? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Para salvarnos, sí, pero hay un propósito en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que es la santificación. Dice acá que nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que todo esto que vemos fuese creado, del mundo, la tierra, incluso antes que Abraham existiera, antes que Adán existiera, ya estábamos predestinados para este tiempo, usted, yo que me lee, para en Cristo, en Jesús, el Mesías de Israel, ser santos y sin mancha sin mancha delante de Él. Entonces, nos escogió, el propósito de la elección de Dios es el apartarse del pecado, el apartarse de la vanidad de los pensamientos, el apartarse de la maldad, el vivir una vida santa, porque la santidad, como hemos dicho, tiene que ver con la pureza y una pureza moral, y el ser consagrado a Dios. Entonces, nuestra vida tiene que ser un reflejo de la pureza de Dios, una vida consagrada a Dios que se puede consagrar en cualquier ámbito. Estamos en un tiempo donde el Evangelio va a llegar a todo el mundo y a todas las áreas, al cine, al teatro, a todas las áreas. Entonces, como el Evangelio crece en ese sentido, va a llegar hasta en cuestiones económicas, va a haber empresarios cristianos, futbolistas cristianos, va a llegar a todas las áreas del cristianismo. Y en esa área donde estamos, Dios quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que no practiquemos el pecado ni la concupiscencia de la carne como lo practican los que no conocen a Dios. Entonces Dios te eligió como cristiano, como hijo de Dios, para que marques la diferencia, para que en medio de esta generación perversa vos camines diferente, no como el mundo, sino diferente con santidad, con la bondad y la benevolencia de Dios de tu lado. No, con libertad, dice Pedro, no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. En santidad, como Dios es santo, sean ustedes santos también. Que sean consagrados a Dios, lo que es consagrado a Dios, puro y puro moralmente. ¿Sí? Con esas tres definiciones definimos perfectamente lo que es la santidad, y la santificación sería el purificarse, ¿no? El arrepentirse de los pecados, el limpiarse de la maldad, el querer cambiar día a día para quitarnos esas manchas que están en nuestra ropa por ahí, que tienen que ver con la falta de perdón, con fornicación, con hablar mal de las personas, incluso hablar mal de los gobernantes. Es cierto que los gobernantes en estos tiempos la mayoría son corruptos, pero la Biblia dice que tenemos que respetar a los gobernantes, a las autoridades, porque no hay autoridad si no es impuesta por Dios. Entonces, como es impuesta por Dios, tiene que ser respetada esa autoridad. No como el mundo, que no respeta a los gobernantes, no respeta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar a las autoridades, nos gusten o no nos gusten.
tengamos una ideología diferente, un pensamiento diferente, quizás en nuestra carne, tenemos que respetar a los gobernantes, tenemos que respetar a las autoridades. En el nombre de Jesús. Y santificarse tiene que ver con esta purificación que se hace por medio del arrepentimiento, por medio de la palabra. También la palabra de Dios nos purifica, nos va quitando aquello que necesita ser pulido. A veces Dios nos pule a nosotros con aflicciones. Hay muchas formas de ser purificado por parte de Dios, ¿no? Que Dios tiene esa manera de hacerlo. Pero básicamente la elección de Dios nos escogió para ser santos y sin mancha, es decir, para andar en pecado, no, para andar sin pecado, para andar en obediencia a Dios en su buen propósito y marcar la diferencia en la tierra, marcar la diferencia en medio de las personas que nos rodean. Ese es uno de los propósitos que tiene Dios con nosotros, su iglesia, con cada uno de nosotros que nos escogió para ser santos, para marcar esa diferencia, para no ser como el mundo, porque hay iglesias que se están apartando de la santidad y son más como el mundo. Y dice que la religión sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse de las manchas de este mundo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Con esto me despido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente.